Hola, yo soy Rosario Villegas y hoy voy a reseñar el libro de Los girasoles ciegos. Este libro lo escribió Alberto Méndez y lo publicó en el 2004. Es un libro histórico de 4 relatos o 4 derrotas que se narra pues, en el final de la Guerra Civil, justo en el final y en la posguerra más inmediata. Este libro es un libro muy corto, tiene 150 páginas y se divide en 4 relatos o derrotas. Y están interconectadas la primera con la tercera y la segunda con la cuarta. Así que voy a hacer un breve resumen de cada una y diré cuál me ha gustado más y por qué. La primera derrota se llama 1939 o Si el corazón pensara, dejaría de latir. Este relato narra la historia de Carlos Alegría. Carlos Alegría era un nacional que tras muchos años de servicio decide rendirse, ya que no está de acuerdo, por así decirlo, por la forma en la que ellos pues, habían ganado la guerra pues, a través de mucha violencia y eso. Entonces se rinde y los republicanos lo llevan a la Capitanía General. Cuando lo llevan, pues los nacionales invaden la capitanía y por tanto lo interrogan y Carlos se declara pues y le dice la verdad que él había sido condenado a pena de muerte. Por tanto lo fusilan, pero en el fusilamiento hay un error, ya que la bala le pasa por encima de la cabeza y le hace una herida, pero lo deja inconsciente, no lo mata. ¿Por qué digo que ha sido un error? Porque los nacionales no se dan cuenta, así que lo entierran vivo. Cuando él se despierta, claro, el sentimiento es de confusión, dolor, pero sobre todo angustia, ya que él está rodeado en una fosa común de cadáveres. Por tanto, le cuesta mucho esfuerzo, pero consigue salir de esa fosa común y decide marchar hacia su pueblo natal en Burgos. Por el camino encuentra a una abuelita, a una mujer mayor, y bueno, esto hace posible que consiga llegar a su pueblo natal. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega, lo encuentran y lo vuelven a apresar. Y se llama primera derrota debido a la impotencia realmente que supone esta historia, ya que él, tras mucho esfuerzo, suerte también y ayuda, consigue su objetivo, que es simplemente regresar a su pueblo natal, pero acaban apresándolo a pesar de todo. Mi opinión personal de este relato, me gustó mucho, la verdad, porque además no me esperaba nada, o sea, como fue el primero, no tenía ni idea de cómo irían los relatos y no me esperaba para nada en sí la trama de esta historia. Pero bueno, me gustó mucho, pero conforme fui leyendo, tengo que decir que no es mi favorito. Bueno, la segunda derrota, es decir, el segundo relato, se llama 1940, manuscrito encontrado en el olvido. Lo de manuscrito hace referencia a que está escrito, o sea, esta parte está narrada a través de un escrito. Bueno, después ya revelaré de quién es el escrito y quién lo encuentra. Pero bueno, la historia lo que cuenta es cómo Euladio, que es un joven poeta de 17 años, decide marcharse, huir hacia Francia con su mujer que está embarazada, su novia que está embarazada, que se llama Elena. Bueno, decide marcharse, pero cuando se pone de parto, Elena muere. Y entonces el sentimiento que siente Euladio hacia su hijo es de puro rechazo. Esto a mí me chocó mucho y me causó rechazo hacia este personaje, ya que yo no podía entender cómo sentía eso hacia su hijo. Pero en cierto modo, mientras vas leyendo más, te das cuenta de que lo hace porque asocia la muerte de su novia con que haya nacido el bebé, como fue en el parto cuando murió. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de los días este personaje evoluciona y se da cuenta de que la culpa no es del bebé, sino realmente es suya porque él obligó a su novia
hacer ese viaje cuando ella ya estaba embarazada, sabiendo que era peligroso. Por tanto, cambia su actitud y sí que coge cariño a su hijo y lucha por su vida, por así decirlo. Ellos durante el invierno se refugian en una cabaña en la que, bueno, la escasez de alimentos hace que Euladio coja 2 vacas y le sirvan de alimento a ambos, pero cuando ya hay tanta carencia, pues acaban comiéndoselas. Bueno, al final el niño, pese a los esfuerzos de Euladio, muere debido a las condiciones en las que estaban ambos. Y bueno, entonces Euladio se deja morir junto al niño. Esta historia, como he dicho, está contada a través de un manuscrito que es como el diario del poeta. Y se supone que lo encuentra poco más tarde un pastor. Encuentra este diario con esta historia junto al cadáver de un joven, un niño y 2 vacas. Bueno, la tercera derrota se llama 1941, el idioma de los muertos. Esta derrota cuenta la historia de Juan Serna, que es un republicano que está en la cárcel, pero no lo han matado, ya que él tiene información, supuestamente, sobre el hijo del capitán Aymar. Bueno, esto realmente es falso, ya que la información que tiene se la va inventando cuando se da cuenta de que esto le mantiene con vida. Entonces lo que le dice a sus padres es que su hijo fue un héroe de guerra, que como que le habla muy bien. Y esto le consigue, al fin y al cabo, sobrevivir en Mantillas. También en la celda se hace amigo de 2 chicos. Bueno, uno de los amigos es Carlos Alegría, que como he dicho, que las historias estaban interconectadas. Ese es el punto de interconexión en la historia 1 y la 3, ya que coinciden en la misma celda Carlos Alegría y Juan Serna. Y bueno, también conoce a Eugenio, otro preso del que se hace amigo. Bueno, Eugenio se suicida con un arma que le robó a un guardia de la cárcel porque estaba como muy frustrado por los crímenes por los que estaba metido allí. Y días más tarde fusilan a Carlos Alegría. Por tanto, Juan Serra como que no soporta estar ahí y encima solo y haber perdido a sus 2 amigos, que eran como que lo único que le hacían intentar seguir aguantando todo lo posible ahí en esa cárcel franquista. Y por lo tanto decide decirle la verdad en un episodio de frustración. Le dice la verdad a los padres, que, bueno, al capitán Aymar. Le dice básicamente que su hijo fue un cobarde, que se merecía la muerte que tuvo y que no fue ningún héroe, al revés, fue un traidor. Y bueno, esto al final, pues como consecuencia tiene que lo acaban fusilando también. Bueno, respecto a esta historia, a mí me pareció muy interesante la forma en la que se conectaron la 1 y la 3 aquí, ese punto de conexión, como he dicho. Pero es verdad que de las 4 yo diría que es la que menos me ha llegado, por así decirlo, ya que mis favoritas han sido la segunda y la cuarta. Y la primera también me gustó, pero porque, sobre todo yo creo que porque fue la primera, entonces no me esperaba nada, no tenía una idea de qué esperarme. Y bueno, voy a pasar a contar la cuarta derrota. Bueno, y ya para acabar, como he dicho, os hablaré de la cuarta derrota o 1942, Los girasoles ciegos, que es la que recoge el nombre del título del libro. En esta historia se cuenta en sí la situación de Lorenzo, Salvador, Elena y Ricardo. Ricardo vive escondido en un armario en la habitación de su casa porque está escondiéndose de los nacionales. Bueno, cabe destacar que, como dije,
estas historias estaban interrelacionadas, y en este caso Elena, que es la madre de Lorenzo, es también la madre de Elena, la joven del segundo relato. Es decir, que Lorenzo y Elena son hermanos. Bueno, una vez aclarado esto, os pasaré a contar cómo se desarrolla la historia. Como he dicho, esta derrota parte de que está escondido el padre de Lorenzo, es decir, Ricardo. Bueno, Lorenzo, que es el niño de Elena y Ricardo, va a un colegio en el que un profesor, que es el padre Salvador, se obsesiona con su madre. Como se obsesiona, pues empieza a acosarla, no para de estar como pendiente del niño, preguntándole cosas sobre la madre. Bueno, el final, por así decirlo, del conflicto surge cuando la familia decide huir a Marruecos. Claro, esto se lo hacen saber al colegio. Entonces, el último día de colegio de Lorenzo, el padre Salvador va a la casa de Elena y cuando llega intenta abusar de ella sexualmente. Claro, como he dicho, el padre Salvador no sabía que estaba Ricardo en la casa, pero Ricardo, impotente, acaba estallando y sale a defender a su esposa, a Elena, como es normal. Bueno, entonces, tras este incidente, el padre Salvador denuncia a la policía que Ricardo está ahí. Pero antes de que puedan apresarlo y llevárselo, Ricardo se tira por la ventana. Bueno, esta derrota ha sido la que más me ha llegado a mí, la que más me ha gustado, aunque he sentido rechazo hacia el padre Salvador, pero me ha gustado en el sentido de que es la que más dura me ha parecido y más me ha impactado. Yo siento que con esta historia puede hincharte a llorar, o sea, lágrimas, literalmente, porque, no sé, de la impotencia, de cómo acaba todo y en sí de ese conflicto por el abuso de poder, también se ve reflejado mucho machismo. No sé, me parece la más dura, pero, pero aún así, pues la más profunda. Como habéis visto, todas las historias acaban mal para los protagonistas, por eso también se les llama derrotas. Y bueno, personalmente este libro me ha parecido una forma súper interesante de conocer más en profundidad, aunque sea muy corto, yo siento que te sumerge muy bien en el ambiente de la posguerra y que te ayuda como a entender muy bien cómo o sea, al fin y al cabo los españoles pudieron vivir esta época tan conflictiva y bueno, siento que puede aprender muchas cosas de estos relatos y que al fin y al cabo es fácil de leer, así que está al alcance de todo realmente, no se hace pesada y nada, eso es todo y muchas gracias.